En el día de hoy vamos a afrontar una nueva temática de la lengua hebrea, es decir, no la habíamos iniciado sino hasta este mismo día. Ya hemos estudiado o introducido el verbo con dos construcciones, el calcatar y el calictol, y hemos introducido también al sustantivo. De manera que con el sustantivo pues nos hemos dado cuenta sobre todo de las dificultades que existen en el manejo de los signos vocálicos que cambian de aquí para allá. Una vez introducido, digamos, estos temas, yo quiero introducir otra categoría gramatical de manera que podamos reconocer todavía más diferentes palabras y cómo funcionan dentro del texto hebreo. Con la Gimel introduzco entonces el tema del artículo. Vamos a estudiar prácticamente todas las dinámicas del artículo en este ejercicio que haremos en el día de hoy, con algunos ejemplos. Obviamente, con el taller de esta lección, nosotros lograremos hacer muchos más ejercicios. Yo aquí simplemente presento como la base teórica y alguno que otro ejemplo, y ya con un taller que quiera lo realiza, pues puede, digamos así, saber si se comprendió o no se comprendió esto que voy a exponer a continuación. ¿Qué es el artículo? Bueno, no quiero desgastarme mucho en esas conceptualizaciones porque al fin y al cabo, pues, lo hemos visto tanto en lectoescritura, en español o en griego, y ya decíamos nosotros que el artículo era una categoría gramatical y normalmente una categoría utilizada para la determinación. Eh, Normalmente la determinación del sustantivo, pero también otras categorías gramaticales pueden estar acompañadas de artículo. Por ejemplo, en español, los participios también posiblemente se acompañan de artículos. Recuerden la palabra amante, que es un participio activo. Cuando digo el amante, yo estoy poniendo, determinando con el artículo esa palabra, ese participio. O también los adjetivos. Cuando yo digo el malo o el bueno, estoy determinando dos adjetivos. Entonces el artículo tiene esa función de determinar especialmente el sustantivo, pero también otras categorías gramaticales. Y en hebreo funciona exactamente igual. Tiene la función gramatical de determinar el sustantivo y si no el adjetivo, y cuando obviamente está determinando el adjetivo, ese adjetivo es como si se utilizase sustantivadamente. No sé si ese adverbio sea correcto, pero el adjetivo se vuelve sustantivado y cuando el participio se le agrega un artículo, es como si también nosotros sustantiváramos el participio. Recuerden que el participio es esa conjugación en la que el verbo asume las funciones de un adjetivo, o sea, el verbo se comporta como un adjetivo en muchos casos. Quiero que observemos un texto. Normalmente ponemos los textos al final para repasar y recoger lo que hemos visto. Esta vez quiero hacerlo al revés. Y vamos a reconocer algunos elementos que pues obviamente ya venimos estudiando. Vamos al texto del Génesis en el capítulo 2. Por favor, ustedes hagan el deber de leer el título del Génesis, aunque ya lo hemos repetido varias veces. Bereshit, vamos acostumbrándonos a que este es el nombre del libro del Génesis, capítulo 2, versos del 4 al 7. Miremoslo acá. No sé si desde con los ojos que tenga cada uno se podrá ver, porque en todo caso no es tan fácil tanta cosita ahí. Vamos a tratar de leer. Vamos a leer incluso posiblemente equivocadamente porque no tenemos todos los acentos. Yo no he querido dejar todos los acentos ahí, sino aquellos que ya reconocemos o aquellos que en esta lección vamos a estudiar. Vamos a comenzar acá, poco a poco lo vamos leyendo. El Toledot Hashamayim Vehaaretz Vehibaream Yom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamay Vechol Tia Hasade Terem Iye
Va'aretz bechol eser chasade terem itzmach. Vamos a parar acá donde vean este triangulito que lo estudiaremos al finalizar esta lección. Vamos a comprender qué es esto. Seguimos. Ki lo himtir Adonai Elohim al haaretz ve'adam ain la'avod et ha'adama ve'et ya'ale min haaretz ve'hishta et kol pnei ha'adama. Recuerden que el makef une todas las palabras, esa rayita que está ahí, une todas las palabras como si fueran una sola palabra. Entonces las leemos de recorrido. Y vamos al verso 7. Vaitzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama va'ipach be'apav nishmat ha'im. Paramos. Y aquí de nuevo. Vaihi ha'adam lenefesh chaya. Aquí podemos reconocer signos vocálicos, consonantes, de hecho ya las vamos leyendo juntos, y también reconocemos algunos acentos. Volvemos a recordar esto, ¿cómo se llama? Esto que está al final de cada uno de los versos. El siluk y el sofpasuk, que miren, están en el límite de cada verso, coinciden al final del verso 4, al final del verso 5, al final del verso 6 y al final del verso 7. Y algunas veces he dejado acá el merja. Recuerden que el merja es un acento conjuntivo que une palabras. Entonces yo diría acá, Adonai Elohim. Y es un acento servil, recuerden, porque está a servicio de un acento disyuntivo. Pero ustedes aquí no ven el acento disyuntivo porque yo lo decidí así, es decir, decidí no colocarlo. Simplemente he dejado esos acentos que ya reconocemos. Y también otro signo que ya nosotros hemos introducido, ustedes lo ven acá, por ejemplo, esta rayita al lado izquierdo de la vocal, por ejemplo, en esta palabra, o acá en Bejiba, aquí ven el acento, ¿no? Que nosotros llamamos el METEC. Recuerden, el METEC es un freno que me dice que esta Kametz la voy a leer como una Kametz Rahaf, como una A, allí donde podría haber una, sobre todo, una ambigüedad. Y bueno, y algunos que otros signos que no he querido decir todavía cómo se llaman, lo ven ustedes acá. Aquí también tenemos otro METEC y demás. Bueno, observemos este texto. Hemos visto seguramente palabras que ya conocemos, por ejemplo, el nombre divino Adonai o Elohim o la palabra Eretz, no sé si se acuerdan qué es Eretz, tierra, muy bien, y Shamaim, ¿no? Maim, agua, Shamaim, cielos. Entonces, bueno, ya tenemos varias palabritas que de alguna manera vamos cultivando, por ejemplo, lo que es la negación, decimos no. ¿Qué otra palabra recuerdan por ahí que de pronto en el decir? Miren esta, por ejemplo, ve Adam, ¿no? ¿A qué sonará Adam? A hombre, a ser humano, muy bien. ¿Y de dónde he sacado el ser humano? Del Adama, de la tierra, ¿no? Bueno, hay un vocabulario que en todo caso nos espera en los talleres y que nos va a ir ayudando a progresar, sobre todo en la comprensión correcta de esto. Pero vamos al punto, vamos a tratar de comprender por qué traigo este texto. Este texto tiene en muchos momentos algo, voy a señalar las palabras, incluso palabras que reconocemos, las ven ahí en color rojo. Vemos Hashamayim y vemos Ve-Aretz. Y la volvemos a ver aquí, Eretz y Shammai.
Vemos Hasadeh con Hasadeh, Haaretz con Haadamah, de nuevo Haaretz y Haadamah, parecería casi que una poesía, Haadam, Haadamah y Haadam. Yo llamo la atención especialmente sobre Eretz, que qué es lo que significa. Y aquí adelante estamos viendo Haaretz, como que algo le pasó a la Kametz Rahab, se volvió miren, acá tenemos, el principio es un Segol, y aquí se volvió un Kametz Rahab, y antes de la palabra Eretz hay un artículo, ustedes lo van a ver aquí identificado, es una G con una Kametz Rahab. Sin embargo, miren acá la palabra Shamaim, y miremosla acá. También tiene el artículo, tiene G, pero esta vez no tiene G, sino que tiene un pataj. Es decir, miren acá, en todas estas palabras hemos tenido la compañía del artículo. He querido que lo visualicemos para obviamente profundizar al respecto de esto. Entonces, extraigamos esas palabras de este texto para que las veamos bien. Por ejemplo, haaretz, en donde reconocemos la palabra eretz, con un cambio vocábulo que hubo ahí. O por ejemplo, extraigamos la palabra ha-shamaim, en donde reconocemos la palabra shamaim, por cielo. O la palabra ha-sadeh, que está también en el vocabulario. Reconocemos la palabra quitando ese ha, ¿qué me queda? Sadeh, que significa campo. Ha-adama, si quito ha, ¿qué reconocemos? Adama, que significa tierra, y finalmente Ha-Adam, si le quito la ha, ¿qué reconocemos? El sustantivo Adam, que traducimos normalmente por hombre, por ser humano. Ven, mientras tengo Haaretz, que significa la tierra, aquí tengo Eretz, que significa simplemente tierra. Hashamaim significa los cielos o el cielo. Shamaim significa simplemente cielo. Hasadeh significa el campo. Sadeh significa campo. Ha'adamah significa la tierra. En cambio, Adamah significa simplemente tierra. Y finalmente, Ha'adam, que significa el hombre o el ser humano, está ahí la palabra Adam, que sin artículo significa hombre. ¿Han visto el artículo? Logran reconocer el artículo. Ahora, debo decir una cosa, no simplemente toda palabra que comienza con una G, ya digamos, ese es el artículo, no, hay que aprenderlo a reconocer. Sin embargo, observen algo inquietante, ¿no? Debajo del artículo. Aquí Kametz Rahab, aquí Patah, como acá, y de nuevo Kametz Rahab. ¿Qué es el artículo? Bueno, el artículo en la lengua hebrea es simplemente una G que se prefija o a los sustantivos o a los adjetivos o, por ejemplo, en este caso, como lo decía yo ahorita al principio, a participios, a los verbos en participio. Y su uso es básicamente el mismo que nosotros tenemos en nuestra lengua. A ver, ¿por qué no he añadido un signo vocálico? Porque hemos visto que varían. A veces Patah, a veces Kametz Rahab, y la historia no ha acabado de contarse ahí, porque solamente en ese texto hemos visto esa doble variable. El artículo, vamos a mirar un poquito como estas variaciones con respecto a nuestra lengua. Por ejemplo, en español, cuando yo digo la casa, estoy hablando de una casa determinada. Si digo una casa, estoy hablando de algo indeterminado, ¿no? Dependiendo de si el artículo es determinado o si es indeterminado, yo estoy hablando de una cosa o de la otra. En hebreo no existen artículos indeterminados. En hebreo, como en griego, existen solamente artículos determinados. Pero los usos pueden variar respecto al español. Porque en español, pues el uso del artículo también tiene unas funciones específicas. En hebreo, aunque se parece en algo al español, también hay unas funciones específicas. Por ejemplo, observemos esta expresión que ahí acabamos a leer, la que dice... Muy bien, Shabbat
Hagadol. Aquí tenemos un sustantivo con un artículo, ¿no? Miren, acá si yo voy a traducir literalmente cosa por cosa, traduzco la casa, la grande, que en español no tiene como mucho sentido. Bastaría que yo simplemente tradujera en español uno de los artículos, la casa grande, y ahí se acaba nuestro problema. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en la lengua hebrea, sobre todo si yo quiero calificar algo, por ejemplo, quiero calificar algo como la casa, con un adjetivo como grande, debe haber una concordancia. No solo, por ejemplo, la bait en hebreo es masculina, este es el adjetivo masculino, o sea, no deben coincidir solo en el género o en el número. Aquí se trata del singular. Es una casa y por tanto esto tiene que estar en singular. Mire que no hemos visto acá Gedolim o Gedolot. Bueno, Gedolim en este caso porque bait es masculino, sino que además deben de concordar en qué, en el artículo, es como la lengua griega. Si yo quiero proponer una palabra, la quiero describir de manera atributiva, la casa grande, en hebreo tendré que decir la casa la grande, pero a la hora de traducir basta que yo traduzca la casa grande. O sea, si el sustantivo que se está calificando lleva artículo, lo llevará también el adjetivo. Entonces miren que el uso sí cambia un poco. Entonces si traduzco la casa la grande al español, pues obviamente, queridos muchachos, estamos ante un error. ¿Yo qué debo hacer? Simplemente tengo que traducirla con un solo artículo, la casa grande. ¿Queda claro esto? Bueno, hagamos otro paso más. Miremos este otro caso. En hebreo no existe, como les decía ahorita, el artículo indeterminado. Recuerden el artículo indeterminado español, un, uno, una y sus respectivos plurales. Pues vamos a leer la palabra, dice bait, casa o una casa. Es decir, cuando la palabra no tiene su artículo, es decir, su G con su respectiva vocal, nosotros podemos traducir simplemente con casa o indeterminándolo en español con una casa. Eso dependerá del contexto para hacer una traducción absolutamente correcta. Y veamos otro uso que no es el mismo del español. ¿Cuál es ese otro uso? El artículo hebreo no siempre se traduce con nuestros artículos españoles. No siempre se traduce. O sea, no siempre significa que sí se traduce con nuestros artículos, pero que habrá un momento en que puede no ser traducido. ¿Por qué? Porque algunas veces ese artículo no está para señalar la casa, sino una función de complemento de vocación. Es decir, el artículo serviría para lo que nosotros llamábamos en griego el vocativo, es decir, para decir, oh, casa. Bueno, no es lo más normal, pues creo que llamar a la casa, tal vez en una poesía, en una metáfora, pero bueno, oh, casa. He querido colocar esto, pero recuerden que la mayor parte del tiempo nosotros vamos a tener más es la determinación y la traducción, la casa, que el vocativo o casa. Y lo coloco es porque puede que pase que en algún momento nos encontremos un sustantivo, un adjetivo, un participio con artículo y que en vez de traducir el artículo determinado tengamos que traducirlo con una exclamación que invita a entender esto como un complemento de vocación o un vocativo. ¿Queda esto claro? Bueno, y volviendo al tema anterior, al que de pronto preocupa más al estudiante, si nosotros extraemos de nuevo del texto del Génesis que nos ha servido como ejemplo, esos sustantivos que tenían un artículo como prefijo, nosotros vemos que la vocal que acompaña el artículo ha cambiado. Propongo, ¿qué dice acá? Hashamaim, o sea, los cielos o el cielo. Aquí es donde yo quiero que vean algo. Observen. Yo digo los o él, dependiendo obviamente de la palabra a la cual se ha prefijado. El artículo en sí mismo
no tiene género en hebreo, no tiene número en hebreo. Por lo cual, cuando yo voy a analizar el artículo, pues lo voy a analizar como si se tratase de un adjetivo. Es decir, si la palabra a la que está acompañando el sustantivo está en masculino, pues el artículo también va a ser masculino. Si está en masculino plural, pues el artículo va a ser masculino plural. A la hora de la traducción tengo que hacerlo así. Pero en sí, la partícula no tiene ni género ni número. Y por lo tanto, en una descripción morfológica basta decir simplemente artículo y después sustantivo y todo lo otro que hay que decir, género y número. O sea que realmente no hay que hacer un análisis morfológico por el artículo, porque al ser un prefijo es como si, digo así, como si un organismo se pegara de otro organismo y dependiera de ese para vivir. O como las rémoras con los tiburones, no sé si han visto programas de tiburones, esos pececitos que viajan pegados. Bueno, esto es un poco el artículo. El artículo depende prácticamente de lo que es lo otro. Entonces, cuando hagamos el análisis morfológico y veamos esta palabra, que lo primero que diremos es lo primero que nos encontramos. Lo primero que decimos es artículo. Y luego diremos más sustantivo con su plural, etcétera, etcétera, con lo que tenga que ser esta palabra. En este caso hablamos de un plural masculino. O si vamos a ser específicos, de un dual, porque hay exterminación del dual. Y miremos esta otra palabra. Leámosla, por favor. Mire que nos han regalado el METEC, como para que no nos quede duda que esto va a ser un Kametz Rahav. Recuerden que cuando encuentren el METEC al lado del Kametz Rahav en esta manera, vamos a leer esto A. Aquí está la preocupación nuestra. ¿Cuál es la preocupación? Que aquí tenemos un patah, mientras aquí tenemos un Kametz. Entonces, la prefijación del artículo tiene dinámicas concretas. ¿En qué sentido? Que la vocalización va a cambiar de acuerdo a aquello a lo que se vaya a colocar o a prefijar el artículo. Y vamos a estudiar esas, digamos, dinámicas concretas, porque pues al fin y al cabo, pues para esto hemos venido. A ver, ¿por qué sucede esto? La razón básica es la siguiente, que la vocalización del artículo se deja afectar en razón de la primer consonante que se encuentra. Yo voy a colocar el artículo a una palabra que digamos comienza por X consonante. Esa X consonante puede hacer que esa vocal varíe o no. Eso es lo que cambia. Si yo tengo, por ejemplo, una palabra que comienza por una bet, normalmente voy a encontrar un patah. Pero si la palabra, el sustantivo, el adjetivo o el participio comenzaban por una alef, el signo vocálico va a ser un kametz rahav. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el artículo cambia su signo vocálico dependiendo de la primer consonante que se encuentra en la palabra a la cual se va a prefijar. Con esto en mente, vamos a estudiar entonces esas condiciones que hacen que el signo vocálico pueda cambiar a partir de aquello al cual es añadido. Entonces, vamos primero que todo a ver, atención y mucha atención, digamos, si queremos decirlo así, la dinámica o la regla esencial. Esta es la regla esencial, la que voy a exponer a continuación. Las otras que voy a exponer después son como excepción a esta regla esencial que voy a proponer. Cuando yo voy a arreglar, cuando voy a poner el artículo prefijo de un sustantivo, de un adjetivo, o de un verbo en participio, voy a agregar una G con patah y voy a reduplicar la consonante inicial. ¿Cómo la reduplico? Colocándole el dagesh de la reduplicación, o sea, el puntico en la mitad de la consonante. ¿Eso sucede con todas las palabras? No. ¿Por qué? Y acá esto es muy importante que lo atiendan porque esta dinámica nos va a ayudar a entender que existen realmente dos comportamientos de las consonantes. Esto funciona con todas las palabras que inician con consonantes no guturales o resh.
¿Por qué? Ya lo veremos a continuación. Las guturales o la resh no aceptan reduplicaciones. No les puedo colocar el dagesh de la reduplicación. Entonces, claro, es eso que no puedo colocar dentro de una consonante gutural o resh lo que va a modificar la vocal precedente. Entonces, normalmente en todas las palabras que comiencen por cualquier consonante, mientras no sean ni guturales o resh, yo voy a prefijar el artículo que simplemente va a ser una G con pataj y además voy a colocarle un punto en la mitad a la primer consonante. Observemos esta palabra. Aquí ya está hecho. Normalmente, si en el transcurso de un texto, en este caso, obviamente, me encuentro yo, por ejemplo, la palabra bait, que nosotros la hemos estado viendo acá, la palabra por casa, yo encuentro esto, normalmente, bait. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Al agregarle el artículo, miren, lo agrego acá, el artículo consiste en una G con un pataj y además le voy a agregar una reduplicación. ¿Se comprende esto? Por lo tanto, cuando yo voy a transliterar, miren cómo queda esto transliterado. Yo translitero esta palabra de la siguiente manera. La G se translitera con una H, ¿no? Pataj con una A. La bet con una B, pero está reduplicada. Por tanto, tengo que volver a hacer esto. Pataj con una A. La iod con una Y. La gire con una I. Y la taf con una T. Si yo quito esto, cuando voy a transliterar esta palabra, simplemente hago esto. Una simple bet, pataj, la Y, la jirek y la T. Ve que la silabificación va a cambiar. Porque mientras en la palabra sin el artículo tengo ¿cuántas sílabas? Tengo dos. Va, it. La palabra con el artículo ¿cuántas sílabas tiene? Tiene tres. Decimos have, va, it. ¿Queda claro esto? Esta es la regla, muchachos, fundamental. Esta es la regla fundamental. Sobre esta regla fundamental, vamos, digámoslo así, o esta dinámica esencial del artículo, nosotros vamos a hacer funcionar todo lo otro. Es decir, todas las peculiaridades que se van a ver a continuación es porque algo de esta regla no se pueda cumplir. Entonces vamos a la segunda dinámica. Bueno, esto significa la casa. Obviamente ya me quedó ahí abajito de eso y me queda la traducción, la casa. Entonces, vamos a la segunda, que es como una modificación de la siguiente. Ja va a ser el artículo, es decir, con kamet será pero como no voy a poder reduplicar, y ya vamos a ver por qué, lo que voy a hacer en vez de reduplicar es aumentar la vocal patá, que se me va a volver kamet será. Cuando la palabra comienza por las tres consonantes, dos de ellas guturales, Aleph y Ain y Resh, que era lo que decíamos anteriormente, recuerden, yo reduplico todas las consonantes excepto las guturales y Resh. Ahora, aquí digo Aleph, Ain y Resh, el artículo que se debe prefijar es Ja, con cambio de raja. Pues, al tratarse de guturales o consonantes que no admiten fonéticamente la reduplicación, entonces patah, como para tratar de aliviar la pena, digámoslo así, se engorda. Se traga, perdón la explicación tan tonta, se traga el punto que debería llevar la consonante en la mitad del dague, se lo traga y claro quedó engordada, entonces pasó de ser una vocal breve, patah, a ser una vocal larga como kames, rajab o kames grande. Así se compensa la duplicación que no se pudo hacer. ¿Es clara esta teoría? Propongo la palabra ya hecha y la explico en el camino. Tenemos ¿qué palabra acá? ¿Que traduce qué?
Bueno, pongamos la palabra simplemente como la hemos nosotros marcado antes. Pongamos la palabra Adam, ¿no? La voy a colocar acá. Y lo que voy a hacer es agregar el artículo. El artículo me dice que es ja, esa es la base, y tengo que reduplicar Aleph. Pero no puedo meter ni siquiera el punto ahí. Entonces, claro, cuando la palabra comienza por las consonantes Aleph, que es en este caso, al no poner la reduplicación en ningún punto de esa Aleph, entonces como si se devolviera a largo la primera consonante, la primera vocal. Patach se vuelve Kamet, Sarahaf. Y ahí tenemos entonces la diferencia. Ha, Adam. Ya van viendo las diferencias de por qué el artículo va cambiando, ¿no? Basta simplemente que se acuerden si la palabra comenzó por Aleph, por Ain o por Resh. Y a la hora de la transliteración, pues bueno, aquí estoy haciendo el ejercicio de transliterar para que nos vamos ensayando. G se translitera con una H, Kamet Rahav, recuerden que es con una A, con el macrón. Aleph con este signo acá, de nuevo Kamet Rahav con el signo del macrón, Dalet con una D, Kamet Rahav con el signo de macrón y la Mem Sofit con una M. Y ahí me queda Ha, Adam, 3 sílabas. ¿Queda esto claro? Bueno, vámonos entonces a la otra peculiaridad. Tenemos dos peculiaridades ya, perdón, tenemos una primer peculiaridad que en sí yo le he colocado como la segunda dinámica o regla de añadir esta, digamos, esto que estamos haciendo acá. Con aumento de la vocal, miren que la primera me decía era con reduplicación. Al no darse la reduplicación, algo tiene que aumentar. Y en este caso lo que aumenta es la vocal. Vamos a lo tercero, que también es una peculiaridad de la primera regla, la regla principal de todo esto. Tercero, puedo colocar ja sin reduplicación, es decir, nada va a reduplicar. Basta simplemente decir que no voy a reduplicar nada. Y si no reduplico nada, tampoco aumento la vocal. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando las palabras vayan a comenzar por G o por G. ¿Ahí qué voy a hacer? Simplemente voy a colocar el artículo ja sin nada más. O si la palabra empieza por yod con un sheva móvil o por una mem con un sheva móvil. Simplemente coloco el artículo y se acabó el problema. Les propongo entonces, observemos el primer ejemplo. ¿Queremos leer esta palabra, por favor? Ja, je, jal. No leemos Kametz Hatuf. ¿Por qué? Porque el Kametz Hatuf, para que se lea O, tiene que estar en una sílaba que no contenga el acento. Y acá lo contiene. Entonces es una A. Ja, je, jal. Que significa el templo o el palacio, cualquiera de las dos cosas. Ja, je, jal. Ven, miren, ¿dónde está la reduplicación? En ningún lugar. ¿Por qué? Porque la primer consonante es una G, como ustedes ven acá. Si fuera una G, la misma historia. Propongamos otro ejemplo. Observen esta palabra. ¿Cómo leemos esto? ¿Leo esto o no lo leo? No lo puedo leer. ¿Por qué? Porque está después de una vocal breve. Entonces esto me queda así. Jai, la, din. Y vamos a hacer la transliteración de ambas cosas. Hailadim significa los niños. Vamos a transliterar ambas cosas. Observemos, ¿qué observamos? Que comenzó acá la yod con el sheva. Y por eso, pues, por obvias razones, simplemente voy a colocar esto. ¿Ok? Vamos a transliterar. Translitero la primera. Si yo fuera a transliterar solo la palabra, es decir, el sustantivo, G se translitera con una G. Atención a la transliteración de esto. Este es un CR, pero tiene una madre de lectura que es una yod.
En este caso, ¿cómo represento eso? Así, una especie de techito. Luego tenemos la kaf, que ¿cómo se translitera? Con una kaf, kametz, rajaf, una A con macrón, y la lamed se translitera con una L. Ahora, voy a transliterarlo con el artículo, voy a cambiar de color, aunque me va a quedar a la inversa, el artículo simplemente se translitera así. Una H y un pataj. Ja, je, jal. ¿Cuántas sílabas? 3 sílabas, bravo. Ahora transliteremos el otro sustantivo, el que tenemos acá, simplemente sin el artículo, para que veamos qué va a pasar. La yod la translitero ¿con qué? Con una Y. El sheva móvil, ¿con qué lo translitero? Con una E en ápice en lo alto. La lamed, ¿con qué la translitero? Con una L. Kametz Rahaf, ¿con qué? A con Macron. Luego sigue la Dalet, ¿cómo? Una D, muy bien. Luego sigue la Gire, que tiene madre de lectura, entonces una I con un techito. Y esta es la Mem Sofi. Si vamos a separar en sílabas, ¿cuántas sílabas tenemos? 3. Ye, la, din. Muchachos, voy a quitar la traducción de los niños para hacer la transliteración, pero con el artículo. Con el artículo, ¿cómo quedaría esto? De la siguiente manera, entonces. La G se translitera ¿cómo? Como H. Pataj, ¿cómo se translitera? Con una A. Ahora voy a cambiar de color para que veamos bien la cosa. Luego sigue la Yod, que se translitera con una. Pero atención, en esta circunstancia, el Sheva pierde su pronunciación porque está precedido por una vocal que es breve. Y el Sheva, que es quiescente o mudo, no se translitera. Entonces, ¿cómo queda esto? Hay. Y pasamos a la lamed. Hay, la, din. Terminamos transliterando como lo otro. Entonces, miren que la pronunciación y también la transliteración cambian y cambian bastante. Seguimos con ¿cuántas sílabas? 3 sílabas, como ye, la, din, hay, la, din. ¿Se comprende esto? Bien, ahora, atención, aquí hay que poner cuidado a algo. ¿A qué es lo que vamos a poner atención? Esto tiene una pequeña excepcionalidad, una minucia. Esta tercera forma de colocar el artículo sin reduplicación. ¿Cuál es la minucia? La propongo acá. Si las palabras que comienzan por yod con sheva móvil o mem con sheva móvil tienen una segunda sílaba que inicia por Ain o por G, hacemos la reduplicación normal. Mire que esto es una minucia, una elegancia. Lo elegante siempre es complicado. Entonces, mire que hay que estar pendientes de cómo comienza la segunda sílaba y si inicia especialmente por la Y o por la B. Les propongo esta palabra. Miren acá. La palabra que hemos colocado básicamente es esta. La palabra Hayekudim. Mire que estoy leyendo el Sheva. Anteriormente yo no leía el Sheva, yo decía Hay Ladim. Pero acá, como hemos reduplicado, aquí hemos aplicado la reduplicación. ¿Y por qué la hemos aplicado? Pues porque la segunda sílaba comienza por una G. Y bajo esa característica, entonces yo sí o sí tengo que colocar la reduplicación. Y hemos dicho ya en nuestro estudio que debajo de una consonante reduplicada del Sheva se lee. Entonces aquí tenemos normalmente la cantidad de sílabas. Dividamos la sola palabra sin artículo. Quedaría la Yose translitera como una. Muy bien. El Sheva móvil en ápice. La G, ¿cómo se translitera? Con una H. La Shure, ¿cómo se translitera?
con techo, porque es una madre de lectura, la Dalet con una D, la Jirre, que tiene madre de lectura, la transliteramos con exacto, y la Mem Sofit con una M. Mira, así quedó, ¿cierto? Pero si la vamos a transliterar con el artículo, hagamos con el artículo. Tenemos la G del artículo con el pataj. ¿Pero qué me está diciendo? Que en este caso, aunque la palabra comienza por una yod con she, con sego, perdón, que ya con segol, con sheva, perdón, voy a reduplicarlo porque la segunda sílaba tiene una G, o si tuviera una I, ¿no? Hay palabras que tienen estas características. Entonces, por eso puedo reduplicar dos yod, luego el Sheva móvil y, como de costumbre, como lo hice anteriormente, Yehudim. Bien, la primera palabra sin artículo, ¿cuántas sílabas tiene? Yehudim. En cambio, la siguiente con el artículo, ¿cuántas sílabas tiene? Hay, Yehudim. Tenemos 4 sílabas. ¿Queda esto claro? Miren que es una minucia, pero esa minucia viene aprendida. ¿Cómo se aprende esto? Leyendo el texto masorético. Ustedes tomen la Biblia, empiecen a leer y traten de identificar estas reglas, estas dinámicas en el texto. A ver si se cumplen o no se cumplen. Y obviamente el taller los va a poner a ustedes a colocar en muchas palabras el artículo para que, sabiendo colocar el artículo correcto, pues obviamente puedan aprender esto. Esto no se aprende solamente en esta clase, esto hay que aprenderlo también con lo. Bueno, queridos muchachos, ya hemos llegado casi que al final de todas estas cosas. Nos queda simplemente una última dinámica, siempre dependiente de la primera. ¿Cuál es? Ah, bueno, perdón, la traducción normal es los judíos. Hayehudim. ¿Cuál es la última? Miren, un signo vocálico diferente. El artículo en vez de un patah o un kametz rahav va a tener un segol. Y no vamos a hacer la reduplicación. ¿Por qué? Porque extrañamente, en vez de engordarse, se quedó como en el mismo tipo de sílabas breves, porque patah y segol pertenecen a la misma cualidad, digamos, de la cantidad. Son breves, pero se convirtió en segol. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la palabra comienza, miren, los problemas son siempre las guturales. Cuando la palabra comienza por gutural con kametz rahav o por ain con kametz rahav que no lleven el acento, o sea, que en esa sílaba, la primera, no estén acentuada. O sea, que esté a lo final, que es lo normal, exactamente. O cuando esté empezando por ja, con het y kametz rahav. Miren, la configuración última es eso. Con kametz rahav, la G o la ain, no acentuada. O con la het, pero que sí puede estar acentuada o podría no estar acentuada, o sea, no importa aquí lo del acento, vamos a vocalizar el artículo con un simple segol. La palabra ciudades atención, en hebreo es una palabra irregular. Cuando yo escribo esta palabra, la escribo así. Rim. Es una palabra irregular. ¿Cómo comenzó la palabra? Con Ain y Kametz Rahav. ¿Y el acento dónde lo estoy haciendo? Entonces miremos la regla. Si la palabra comienza por Ja o por Ain con Kametz Rahav no acentuada, el artículo, ¿cuál va a ser? Un G con según. Vamos a mirarlo bien escrito con una caligrafía decente. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Dónde hemos hecho el acento? El acento obviamente lo hemos hecho acá. Bueno, aquí, como no falta durante todos los días de mi vida en ninguna de estas presentaciones, aquí me equivoqué. La traducción no es los niños, la traducción es las ciudades. Entonces aquí, tacho, tacho. Esto se trata es de las ciudades. Yo estaba feliz porque hasta el momento ni un solo error. He aquí el error. Bueno, al menos yo soy fiel a mí mismo.
Muchachos, esto se comprende. Se comprende esto en su cabalidad. Bien, yo quiero concluir con una serie de excepciones a todas estas reglas. A ver, ¿por qué quiero concluir con estas excepciones, muchachos? Porque desgraciadamente estas excepciones son numerosas. En cuanto que, bueno, no numerosas en muchas palabras, sino en palabras que se utilizan muchas veces. Y lo vimos ahorita en el texto. ¿Se acuerdan cómo se dice tierra en hebreo? Eretz. Pero cuando agregaba el artículo se volvía haaretz. El segol se perdió. A eso quiero llegar yo. Entonces, quiero proponerles algunas excepciones que no cumplen con la regla. La primera va a ser esa palabra eretz. Entonces la voy a colocar acá. La palabra es eretz. Y con esto vamos a ensayar las reglas. Bueno, muchachos, de acuerdo a las reglas, ¿qué artículo debo de colocar acá? De acuerdo a las reglas que hemos estudiado. Ja, y tengo que colocar Kan de Raja porque no puedo reduplicar a Aleph. Esta es la segunda regla. Sin embargo, cuando la vemos así, el Segol también, por una extraña cosa que yo no sé qué decirles qué fue en el momento, pues obviamente, pero ya después entenderemos qué es lo que pasa realmente, se convirtió también en un Kame Sarraja. Normalmente esto se debe a porque el acento lo hago acá. ¿Cómo se lee esto? Red. Miremos la palabra por montaña y aquí vamos también repasando vocabulario. ¿Qué dice acá? Lo que yo esperaría es que. ¿Qué esperaría yo? Si empieza por G, simplemente esperaría yo esto. Jaja, ¿no? Pero simpáticamente miren lo que va a pasar ahora. Como la reduplicación no la puedo hacer, pues obviamente tengo que aumentar acá. Pero también la vocal va a estar tocada, la vocal de la palabra. Y entonces va esto, palabras menos, me va a quedar así. Ja y luego ja. La palabra sin artículo tiene un patá, pero con artículo tiene un kametz raja. Esas son las peculiaridades de esta lengua. Y esto significa la montaña. ¿Comprendido? Bueno, vámonos a la siguiente palabra, la palabra por pueblo. Mire que son palabras demasiado usuales, desgraciadamente. Entonces, la palabra por pueblo es como la palabra por montaña. Es así, un monosílabo. ¿Cómo se lee esto? Am. Si yo le voy a agregar, atención queridos muchachos, si yo le voy a agregar a esta palabra el artículo, ¿cómo me quería quedar el artículo? Sí, porque decía la segunda regla, recuerden que cuando comienza por ale o por ay, simplemente el artículo aumenta la vocal. ¿Por qué? Porque la primera consonante no me permite hacer reduplicación. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a encontrar normalmente? De nuevo con algo, con un cambio en la vocal del sustantivo. Entonces tenemos dos kametz rahav, am, ha, am. Coloquemos la otra palabra. ¿Qué otra palabra tenemos? La palabra por jardín. Se dice gan, gan. Muchachos, si agrego el artículo, ¿cómo debería ser? Debería ser ja y agregar la reduplicación, porque la gimel no se considera como consonante gutural. Entonces, ¿cómo me debería quedar? Me debería quedar así. Y sin embargo, por alguna extraña razón, patah se me vuelve otra vez, en este caso, un kametz rahaf. Aquí lo tienen. Hagan. Palabra muy usual también dentro de nuestra cultura hebrea. Hagan. Ven, gan era con patah y ahora se volvió con el artículo como que aumentara demasiado, como que empujara mucho esa bendita palabra, la asunción del artículo. La misma historia la vamos a encontrar con una palabra también usual y común como esta que les coloco acá, que dice acá par, significa toro.
Si yo agrego el artículo, ya sé cómo lo agrego, porque no es una consonante gutural, entonces lo que yo tengo que hacer es esto y una reduplicación, y me queda ja-par. Pero de igual manera, esa primer vocal se me vuelve bueno, demasiado grande, pues, el signo vocálico que hice, un kametzrahaf. Entonces me queda ja-par. Como que alargo más el monosílabo ja-par. Les propongo, estas son las palabras que hay que tener en cuenta porque van a modificarse y las vamos a encontrar mucho. La palabra por fiesta, que dice acá, Hag. Hag. Atención, ¿qué tengo que hacer? Si miro las reglas, el artículo, ¿cómo me debe de quedar? Toda palabra que comienza por G o het, agrega el artículo sin reduplicar. Así me debería quedar, ¿cierto? Hag, hag. Pero vuelve a suceder un poco de lo mismo. Primero, observen todo lo que va a pasar acá. Primero, voy a borrar esto. Segundo, se me va a volver esto en un kametzraha. ¿Y qué me decía la última regla? Me decía, si la palabra comienza por ja con kametzraha o por ain con ja no acentuada, el artículo va a ser con un segol. O si comienza por het con kametzraha acentuada o no acentuada, el signo vocálico no va a ser pataj, sino que va a ser un segol. Aquí lo tengo. Entonces, ¿esto cómo se lee? Se lee jejak, jejak. Hice todo eso, mire todo lo que pasó. Todo en un solo momentico. Claro, es obvio que el artículo tiene que ser con segol porque la palabra comenzó con una het que además tiene un kametz raja. Bien, no sé si se entiende o no se entiende. Espero que sí se entienda, ¿no? Sí. Vamos a las últimas. La palabra muy importante, vas a preguntar Barreneche, ¿cierto? Pues no, padre, no sé, la duda, de pronto estas excepciones puede ser porque son... Hemos cambiado el signo vocálico. Ah, sí, y aquí tenemos una palabra que va más allá. Esto significa arca. ¿Cómo se lee esto? Suena como Aarón, ¿no? Aarón, el arca. Aarón. Si yo le tengo que agregar el artículo, según lo que hemos estudiado, ¿cuál sería el artículo? Kametzrahaf. ¿Por qué? Porque sigue una alef. No puedo reduplicarla, entonces patak se me vuelve Kametzrahaf. ¿Y qué pasa? Extrañamente hemos estado modificando casi siempre lo mismo. Y acá entonces vamos a colocar otra Kametzrahaf. Todo eso se aprende en el tiempo, el sentido, se comprende mejor cuando vamos más adelante, pero por el momento esto sigue siendo todavía como una idea, pero lo interesante es que vamos entrando hacia ella. Vamos entonces acá a colocar la palabra. La palabra es un pronombre que ya lo hemos visto. El pronombre, no sé si se acuerdan cuál es este pronombre, hem, que significa ellos. Si yo agrego el artículo, ahora usted me dirá, ¿cómo así que a un pronombre se le agregan artículos? Sí, eso me faltaba por decirles. En hebreo también los artículos pueden acompañar los pronombres. Si yo agrego el artículo, ¿cuál sería la vocalización esperada? Según lo que acabamos de ver. Un patá sin reduplicación, ahí lo tenemos. Ja, gem. Sin embargo, aquí sí vamos a tener es un kametz rahat. Son excepcionalidades. Entonces, tocan sí aprendérselas, asimilarlas como están, porque no hay de otra alternativa. Eso significaría como el ellos. Bueno, eso se traduce de otra manera, pero ya veremos exactamente eso cómo se traduce en su nombre. Y finalmente, ahora sí, vamos a colocar si el problema son ellos, también ellas ponen problema. Entonces, pronombre el pronombre henna. El pronombre henna, que significa ellas. Si agrego el artículo, ¿cuál sería el artículo?
La misma historia con un patá, sin reduplicación. Y sin embargo, y extrañamente, como si no pudiera hacer la reduplicación, aumento la Kamet Rajaf. Todas esas palabras se salen de las dinámicas que yo he expuesto. Entonces esto queda jajena, que significa, entre comillas, las, ellas. Muchachos, simplemente me queda por decir lo que ya he dicho, que para el análisis morfológico del artículo es simple, al ser un prefijo, simplemente tenemos que decir artículo más a lo que esté prefijado. Entonces coloco un ejemplito acá con una palabra para que la tengamos en cuenta. Ya la había, aunque ya lo había hecho anteriormente. Coloco la palabra incluso en un solo color. Ja, sa, de, ja. Reduplico la sin, ta y finalmente de. Tengo que analizar esta palabra. ¿Cómo la voy a analizar? Primero que todo, digo sus categorías gramaticales, las que están juntas. Entonces, la primera categoría gramatical es un artículo. Y puedo colocar un más, al que le agrego un sustantivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sea el sustantivo será el artículo. Si el sustantivo es SADE, es un sustantivo masculino. Además, es singular. ¿De qué tipo? Lo habíamos dicho la vez pasada, hay absolutos y constructos, entonces aquí colocamos absoluto. ¿De qué sustantivo viene? Viene del sustantivo SADE, que ustedes ven acá, y toda esta cosa traduce el campo JASADE. Es lo único que hay que hacer en este ejercicio. Miren que al artículo no le coloqué una especificación. ¿Por qué? Porque se cumple todo lo que está acompañando. Todo lo que es del sustantivo le pertenece al artículo. Bueno, muchachos, ahí basta por hoy. Muchas gracias. Me disculpan siempre que me haya ido más del tiempo.